Shalom Javerim, bienvenidos nuevamente a su programa de Alajá. El día de hoy vamos a estudiar las leyes de ayuno de Asara Betevet. Son Asara Betevet. Esta ley en verdad ya la hemos estudiado en nuestra sección de las 3 semanas cuando estudiamos la ley de 17 de Tammuz y de Tisha B'Av. El día de hoy quizás vamos a ahondar un poco de lo que sucedió en Asara Betevet. Vamos a resumir cuáles son las razones por que estamos ayunando y las leyes de Asara Betevet. Este programa está dedicado a la elevación del alma de mi padre maestro Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel, y de mi tía Luna Chokron, hija de Rabbi Shemuel. Nos dice el Shulchan Aruch, página 284. El ayuno del 10 de Betevet, Asara Betevet, fue instituido por nuestros sabios en conmemoración del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, preludio de la destrucción del primer templo. El primer templo, su destrucción, tuvo 3 fases. La primera fase fue sitiada por Nabucodonosor, segundo, romper la muralla y el quemado de la misma. Cada una de estas fases estamos conmemorando a través de un ayuno, a través del ayuno 10 de Tevet, 17 de Tammuz y Tisha B'Av. Vamos a ver qué pasó exactamente en Asara Betevet. El 9º año del reinado del rey Sedkiyahu, Nabucodonosor salió a la guerra para destruir a todos los reinados que tuvieron la osadía de rebelarse contra él. Llegando al borde del Jordán, a fin de decidir a quién atacar, primero a Amón o a Judá, echó la suerte, que por desgracia cayó sobre Judá. Edom, vecino de Judá, en vez de ayudarle como convenido, se unió al enemigo. Egipto, que había prometido venir en auxilio, se echó atrás. Permaneciendo Judá aislado, le fue fácil a Nabucodonosor apoderarse de muchas de sus ciudades, aún las fortificadas. El 10 de Tevet, Jerusalén fue sitiada. Este sitio duró 3 años, al cabo de los cuales la capital fue conquistada y el templo destruido. Esta fecha fatídica, preludio grande de dichas, fue fijada por nuestros sabios como día de ayuno colectivo. Los días de ayunos fijados por nuestros sabios en memoria de acontecimientos trágicos con consecuencias desastrosas tienen por objetivo despertar en nuestro corazón el deseo de cumplir con las exigencias de Torah y facilitar así la vía hacia Teshuvah, como vamos a estudiar más adelante de acuerdo a la Jot de ayuno que nos indica Rambam, Rabbi Moshe ben Emon. El recuerdo de nuestro trágico pasado fruto del desvío del pueblo nos impone un examen de conciencia y nos inculca la convicción que nuestro futuro depende de nuestra conducta. Estamos fortalecidos por las profecías
garantizando el retorno de los exiliados a la tierra de Israel y anticipando que el ayuno de 4 meses, que es el ayuno de 17 Tammuz, el ayuno del 5.º mes de Tisha B'Av, el ayuno del 7.º mes, Tzom Gedalia, y el ayuno del 10.º mes, 10 de Tevet, serán convertidos para la casa de Israel en día de alegría, de regocijo y de fiestas, como nos indica el profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Y el profeta concluye: pero amad la verdad y la paz, pues como condición para tiempos más dichosos, hemos de atarnos a la verdad de la Torá y hacer reinar la paz entre nosotros. Vamos a dar inicio al sentido de los 4 ayunos. Esta clase, como dije anteriormente, le hemos dado como un resumen, dado que esta clase ya le dimos cuando estudiamos las leyes del ayuno de 7 de Tammuz, Tisha B'Av. Esta clase le puede servir para todas las leyes, la halajot de los ayunos. Entonces vamos a dar inicio, antes de hablar de la halajot y las leyes concernientes a los ayunos, vamos a explicar, vamos a estudiar cuál sentido tiene los 4 ayunos. Inicialmente vamos a dar entonces una referencia del profeta Zacarías, que escribe en capítulo 8, versículo 19. Fue dicho en Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Así dijo Hashem de las huestes: el 4º ayuno, y el 5.º ayuno, y el 7.º ayuno, y el 10.º ayuno serán para la casa de Judá, para alegría y regocijo, para festividades, y la verdad y la paz. Amén. Entonces aquí nos indica el profeta Zacarías cuál es el motivo y cuál es la razón por qué ayunamos, o qué será en el futuro después de la llegada del Mesías, de los ayunos que ayunamos. Y nos indican que sería para la alegría y regocijo y para las festividades. Y cuando pase eso, cuando sucede eso, o qué otra característica va a tener, nos indica el profeta Zacarías: cuando la paz y la verdad. Amén. Cuando existe la condición que la paz y la verdad, amén, entonces tendremos la alegría y las festividades, todos los 4 ayunos que indica el profeta. Y así lo conseguimos en el texto bíblico. כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום יעברו. Y comentaron nuestros sabios en Masejet de Rosh Hashanah, hoja 18b, que el 4º ayuno se refiere al 17 de Tammuz, por cuanto el mes de Tammuz es el 4 contando desde el mes de Nisan. Entonces en el Talmud, en la Gemara de Rosh Hashanah, que habla sobre los años nuevos, porque tenemos 4 años nuevos, como nos indica en Masejet Rosh Hashanah, uno de ellos son años nuevos para los meses y para los reyes. Y esto inicia a partir de Nisan, a partir de cuando salieron los judíos de Egipto.
Por lo tanto, cuando estamos hablando del mes, el cuarto ayuno, estamos hablando, contando 4 meses a partir del mes de Nisan. Y el mes 4, después de Nisan, se refiere al ayuno de 17 de Tammuz. Y cuando se refiere al séptimo mes, ayuno es el ayuno de Gedalia. Entonces, el 7 mes, que es justamente Rosh Chodesh Tishrei, el 3 de Tishrei, es el ayuno de Gedalia. Ya estudiamos en aquel momento cuál es la razón y por qué ayunamos el 3 de Tishrei, también el 7 de Tammuz, pero más adelante también daremos otro resumen rápido, que es el séptimo mes, contando desde el mes de Nisan. Y el 10º ayuno que refiere el profeta es el 10 de Tevet, que vamos a conmemorar el próximo jueves, que acontece en el 10º mes, contando desde Nisan. Entonces, esos ayunos, esos 4 ayunos, nos dice el profeta que serán para la alegría y las festividades. Obviamente aquí nos falta también otro ayuno que pasó post cuando se escribió, o post del profeta, que es el ayuno de Esther, cuya todo esto ya lo saben. Aquí ustedes pueden visualizar entonces la página de la Gemara, la página 18, letra B, donde indica lo que acabamos de escribir y también nos explica qué sucedió en cada uno de esos ayunos, que lo vamos a dar más adelante. Otra referencia que vamos a dar de por qué estamos ayunando se encuentra en el libro que escribió Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, en su capítulo 5 de Alajot Ta'anit, en el 5º capítulo de habla de leyes de los ayunos, en la primera alajá, y nos dice lo siguiente: que todo Israel ayuna en estos días por las desgracias que les acontecieron a ellos, para despertar los corazones y abrir el camino de Teshuvah. Entonces bien aquí Rambam nos indican que Israel ayuna por todas las desgracias que tenemos nosotros y todas las desgracias que también pasaron y sucedieron a nuestros patriarcas, que dado a estas desgracias que han pasado o gracias a las transgresiones que hicieron nuestros patriarcas, es que hubo esas calamidades que celebramos con cada uno de estos ayunos. Y eso nos da a nosotros para reflexionar y para qué sucede, y así hacer volver a nosotros en la Teshuvah, en el retorno hacia la Torah, de acuerdo al dictamen que nos dijo el Creador que lo hagamos. Y por lo tanto, que sean estos días para recordar nuestras malas acciones. Justamente ese momento de reflexión donde tenemos que analizar qué hemos hecho durante la semana pasada, qué hemos hecho durante el mes pasado, qué hemos hecho durante todo el año, es decir, hacer toda la alajot de Teshuvah que hemos estudiado en Rosh Hashanah, practicarlo y efectuarlo en estos días, en días de ayuno. Es decir, no la Teshuvah solamente tenemos que hacer una vez por año, que son los 40 días entre Elul y Yom Kippur, que son los 40 días propicios para hacer la Teshuvah. La Teshuvah tenemos que hacer, y esa reflexión que hacemos previa a la Teshuvah, debemos de hacerlo por lo menos una vez por mes, en los Chodesh mínimo tenemos que hacerlo, o una vez por semana, después del Shabbat, el día de sábado, de hacer ese tipo de reflexiones. Son buenos momentos de analizar nuestras acciones y practicar todo lo que hemos estudiado de Ilhot de Teshuvah.
Entonces, en estas fechas son propicios para recordar nuestras malas acciones y aquellas acciones también de nuestro antepasado, todas las acciones del antepasado que llegaron y hacer la desgracia que hubo, que hasta el momento nosotros también sufrimos como consecuencia de esas desgracias, que eran como las nuestras ahora. Es decir, nos dice Rambam que sus malas acciones son similares a lo que tenemos el día de hoy, hasta que les provocó tal desgracia, tanto a ellos como a nosotros. Que por medio de recordar estas cosas, volvemos al sendero correcto. Por medio de que recordamos, entonces estamos practicando unas de las características de Teshuvah. Recuérdense que estudiamos todo el Teshuvah de Rambam, entonces tenemos que recordar, expresarlo y pensarlo, todas esas malas acciones que hemos hecho. Y como está dicho que es una característica de Teshuvah, que ya lo hemos estudiado, y dice, y confesarán sus pecados y de sus antepasados, como aparece en el libro Vaikra, libro Levítico, capítulo 26-40. Entonces, ahí tenemos que recordar, hacer la Teshuvah, no solamente de las acciones de nosotros, sino también las acciones de nuestros antepasados. Entonces aquí hemos traído tanto por medio del profeta, tanto por medio de lo que dijo Rambam, las razones principales de por qué estamos ayunando esos 4 ayunos. Ahora bien, vamos a dar un resumen que hemos dado en cada momento que hemos hablado de esos ayunos. Vamos a dar el resumen, porque para que esta clase también pueda servir para los 4 ayunos, y también el quinto de Esther, el ayuno de Esther, qué pasó y qué sucedió y por qué estamos ayunando en esos días. Entonces, el Talmud indica varias cosas, y vamos a citar en resumen lo que indica. Primero vamos a hablar el 17 de Tammuz. En el 17 de Tammuz cita 5 cosas difíciles que pasaron a nuestros antepasados. En primer lugar, se rompieron la tabla de la ley. Recuérdense que cuando Moisés subió al monte Sinai, estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinai, para así de esta manera recibir la Torah escrita, con los 613 mitzvot y preceptos, y también el Creador también le transmitió la Torah Shebestav, la Torah que llamamos Doral, que es la explicación de todas las 613 leyes. Y por eso Moisés tuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinai, que después esa transmisión y esa Torah oral fue transmitida de generaciones y generaciones a los ancianos, de la explicación de esos preceptos hasta el momento que hubo calamidades en Israel, donde debido a los griegos, a los romanos, empezaron a perderse por las guerras que hubo esa transmisión, donde fue autorizado de convertir toda la Torah en oral, que era transmitido de manera oral, a la parte escrita. De ahí nace la Mishnah, que indica la parte de leyes, y también nace el Talmud, que es la explicación y el análisis de la Mishnah, para que no solamente sepamos cuáles son las leyes, sino también estudiemos el análisis de cómo se llega a esas leyes. Por eso es muy importante, aparte de estudiar la halajot, estudiar la Mishnah, estudiar el Talmud, para tener el conocimiento y en ese análisis de cómo se llega a esas leyes.
Entonces cuando Moisés bajó del monte de Sinai y vio lo que pasó con el becerro del oro, entonces rompió las primeras tablas de la ley. Y eso justamente sucedió el 17 de Tammuz, porque en 6 de Sivan es cuando Moisés subió a recibir la Torah monte Sinai, es cuando celebramos la festividad de Shavuot. La segunda cosa que pasó el 17 de Tammuz, se interrumpió la ofrenda permanente diarias de Bet Hamikdash, gran templo de Jerusalén. Entonces una de las ofrendas que hemos dado y los Kohanim efectuaban fue interrumpido justamente el 17. Los enemigos rodearon a la muralla de Jerusalén en la época de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. El apóstolo, el malvado, quemó la Torah y se erigió una estatua en el Ejal de Bet Hamikdash. Esas son las cosas, 5 calamidades que pasaron al pueblo de judío. Ustedes pueden después entrar a mi programa radial de Radio Sefarad, que abajo está el link. Ahí escribo con detalle cada uno de esos calamidades. En el año Tisha B'Av también pasaron 5 cosas. Primero, se decretó a nuestros patriarcas en el desierto que no entrarían a la tierra de Israel por el pecado de los Meraglim, espías que fueron a incursionar a la tierra de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel exigió a Moisés de conocer cómo era la tierra de Israel. Entonces Moisés tomó 12, que son los 12 espías. ¿Quién eran los 12 espías? Eran los presidentes de cada uno de las tribus de Israel. Lo mandó hacia Israel y ellos, después de estar 40 días, volvieron y dieron su reporte, aunque dieron un reporte verídico, que había gigantes, las dificultades, pero no tenían fe en el Creador. Solamente 2 de las tribus han tenido el dar el reporte positivo sobre Israel. Y porque no había esta fe dentro de Israel, se decretó que cada día que estuvieron en el desierto, cada día que estuvieron haciendo el espionaje, se convertirá un año. Por lo tanto, debe de regresar inmediatamente a Israel después de la salida de Egipto. Estuvieron en el desierto 40 días, un año por día que estuvieron ahí. También se destruyó el Bet Hamikdash y también se destruyó el segundo Bet Hamikdash. Cayó la ciudad de Betá en manos de los romanos y fueron asesinados en ellas miles y miles de judíos. Destruyó Tornosprus, el malvado, el Ejal y sus alrededores, como está escrito en el libro Mijá, capítulo 3, versículo 12, el campo de Sion será destruido. Para conocer un poco mayor detalle de los puntos que hemos citado aquí, que no es el momento de detallarlo, usted puede entrar a este link de Radio Sefarad, mi programa semanal, y ahí puede encontrar con mayor detalle sobre qué ha sucedido en 17 de Tammuz, tanto en 9 de Av, con todo su componente histórico. El día de 3 de Tishrei fue asesinado Gedalia, hijo de Ahikam, y se terminaron de morir los sobrevivientes que estaban en la tierra de Israel luego de la destrucción del primer Bet Hamikdash. Recuérdense que vino Nabucodonosor y llevó todo Israel después de la destrucción del primer templo hacia Babilonia, y ahí estuvieron 70 años y después regresaron a Israel y construyeron el segundo templo. Entonces, cuando hubo en ese primer exilio que fue en todo Israel
hacia Babilonia, había una pequeña autonomía de Israel en Israel, y bueno, bajo la estación, ahí aparece la historia que le sucedió cuando mataron a Hicam. Ahí se terminó la autonomía en Israel. Y bueno, lo que vamos a conmemorar este jueves es el ayuno de Asara de Tevet. Es cuando el rey Nabucodonosor sitió a la ciudad de Jerusalén, que fue la primera fase. Él hizo un Goral, hizo un sorteo a dónde va a atacar y decidió atacar Jerusalén. Inicialmente, justamente en 10 de Tevet, es cuando hizo un sitio, rodeó toda Jerusalén, que 3 años después, en 17 de Tammuz, se rompió la muralla y pasó todo lo que, las desgracias que resultó en la destrucción del templo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, le pueden efectuar. Y la persona que está viendo las grabaciones puede mandar la pregunta al info@isaacchacón.es. Bueno, entonces ahorita vamos a empezar a estudiar algunas de las leyes. Todos deben ayunar en los 4 ayunos mencionados, incluso los eruditos de la Torá, que a su Torá es su profesión, y el ayuno los molesta impidiéndoles ocuparse de la Torá, o aquellos que enseñan a niños y el ayuno lo dificulta en su tarea de enseñar, tienen que ayunar en los 4 ayunos y también en ayuno de Esther. Incluso los obreros deben de ayunar a pesar de que el ayuno le dificulta en su trabajo. Entonces la primera ley indica que todos tenemos la obligación de efectuar este ayuno. Tanto el erudito que estudia todo el día la Torah y se ayuna, no estudiaría de la manera con mayor su potencial, o también el Talmid Jajam que enseña a los niños la Torah y se ayuna, no podría transmitir de una manera correcta a los niños, está obligado a ayunar. O también el otro extremo, el obrero que necesita fuerza y fortaleza para hacer su trabajo tan difícil, que es trabajo que es caracterizado por el obrero, también tiene la obligación de ayunar. Por lo tanto, aquí vemos que todos tenemos la obligación de efectuar este ayuno. La obligación de los ayunos de 17 de Tammuz, del ayuno de Gedaliah y de 10 Tevet, es a partir del alba y hasta la salida de las estrellas. Y en Tisha B'Av se empieza a ayunar desde la puesta del sol de 18 de Av, por los graves acontecimientos que acaecieron en este día. Y el que se esfuerza por comenzar el ayuno desde la noche, incluso en los otros ayunos, será bendecido. Entonces, en un principio, lo que hemos comentado aquí y lo que hemos hablado es desde cuándo se da inicio para efectuar el ayuno. El inicio para efectuar el ayuno se empieza desde el alba del mismo día hasta cuando salgan las primeras 3 estrellas. Usted puede entrar y conocer en la página web cuándo sale el alba en su país, en su ciudad, y de esta manera pueden saber cuando inicia el ayuno, y cuando salen las 3 estrellas es cuando culmina el ayuno. Sin embargo, vamos a ver después varias leyes, que si por ejemplo uno se durmió y tuvo o no tuvo la intención de levantarse antes del alba, si le está permitido comer o no le está permitido comer, eso lo vamos a estudiarle más adelante.
El siguiente punto. A pesar que la obligación de ayunar comienza desde el alba, excepto Tisha B'Av, de todo modo, si durmió por la noche y se despertó en el medio de la misma, no puede comer o tomar incluso antes del horario permitido, por cuanto que ya había puesto la intención de interrumpir la comida y la bebida. Pero si puso la intención antes de irse a dormir, que se levantaría para comer o tomar antes del alba, le es permitido comer o tomar hasta ese momento. Los Ashkenazim son más leves en cuanto a tomar agua, ya que incluso aunque se haya ido a dormir y no puso la condición antes de hacerlo, le es permitido tomar antes del alba, siempre y cuando esté acostumbrado a levantarse a la noche para tomar agua para apaciguar su sed. Entonces aquí vemos que la intención cuando uno duerme de hacer, cuando da inicio del ayuno, es muy importante. Es decir, si yo me acosté y tuve la intención de este momento de iniciar mi ayuno cuando voy a despertar, aunque yo me despertaría, por ejemplo, a las 2 o 3 de la madrugada, no puedo comer ni beber, porque ya puse la intención que el momento que me acosté es cuando voy a levantar y ya voy a empezar el ayuno. Pero si yo puse la intención, voy a despertar un poco más temprano, antes del alba, voy a tomar mi desayuno, mi café para tener fortaleza para poder ayunar, entonces la persona puede levantarse antes y comer. Por lo tanto, aquí es muy importante, señores, es la intención que ponemos y colocamos en el momento de dormir. Por eso también mi recomendación hacia ustedes es cuando se van a dormir, ponga la intención que en caso que se levanten, pueden levantar y efectuar desayunar o comer o tomar algo caliente para fortalecer el cuerpo. La ley 6 dice lo siguiente: en todos estos ayunos, excepto en Tisha B'Av, está permitido lavarse, untar cremas y perfumes, usar calzar cuero y tener relaciones íntimas. Es decir, en estas 4 leyes, a diferencia de Tisha B'Av, está permitido bañarse, está permitido untarse, perfumarse y poner zapatos de cueros, que vamos a ver que esas acciones no se pueden efectuar en Tisha B'Av. De todos modos, el que se cuida no bañarse con agua caliente en un ayuno será bendecido. Es decir, aunque está permitido bañarse durante esos 4 ayunos y también el ayuno de Esther, pero si la persona abstiene de, por ejemplo, bañarse con agua caliente, será bendecido en sí. Y hay algunos Ashkenazim que se cuidan de no bañarse con agua caliente en un ayuno. Y si cae el día de ayuno en víspera de Shabbat, según todas las opiniones, está permitido lavarse con agua caliente todo el cuerpo en honor a Shabbat. Entonces, también esa persona que tiene costumbre entonces de, como dijimos anteriormente, de bañarse con agua fría en el ayuno, pero si este ayuno es previo al día Shabbat, el día Shabbat está permitido entonces bañarse con agua caliente, porque tenemos que honrar al día sábado y tenemos que bañarnos, perfumarnos y prepararnos para este día tan importante. En caso que el ayuno de Sisya Tammuz, el Tisha B'Av y el ayuno de Gedalia acontezcan en Shabbat, se posterga el ayuno para los días siguientes, o sea, para el día domingo.
pero el día de Tevet nunca cae en Shabbat. Y si acontece el ayuno de Tevet el día viene, se debe completar el ayuno hasta la salida de las estrellas y no se permite comer cuando todavía es de día o no al Shabbat. Entonces, como dijimos, como dice anteriormente, Shabbat doje, es decir, Shabbat pospone el ayuno. Si coincide que esos ayunos caen en Shabbat, son transferidos, son cambiados para el día domingo. Se dice Anenu y se lee la Torah y la Parashá Vaihal Moshe, incluso en la plegaria de la tarde Minjá previa a Shabbat, pero no se dice Vidú la confesión ni Nefilat Apan Minjá, y el resto de los ayunos nunca acontece en la víspera de Shabbat. Okay. La costumbre de los sefardim es que el Hazán avise el Shabbat previo al ayuno, 17 de Tammuz y el 10 de Tevet, cuando se gana estos ayunos, y que lo anuncie de Ashrei previo a Musaf. Antes de decir Ashrei Beteja, en el Musaf de Shabbat, el Hazán, el rabino que oficia en la sinagoga, indica y le informa a todo el Kahal cuándo va a ser el ayuno. Y el resto de los ayunos no se acostumbra a anunciarlo. La costumbre de los Ashkenazim es no anunciar a los ayunos en general, incluso el 17 de Tammuz ni el 10 de Tevet. Ley número 9. Los dueños de restaurantes y hoteles que venden comida se deben cuidar de no vender en el día del ayuno, a menos que sepan que come o bebe es un enfermo que está extenso de ayuno, o un niño que está extenso de ayuno, etc. Incluso si hubiera otro restaurante en el mismo lugar que abastecen necesidades gastronómicas en el día ayuno, a todo el que necesite, y si no come en su restaurante, comerá en estos. Igualmente, que se cuide de no vender comida a las personas que deben de cumplir con el ayuno. Es decir, si una persona tiene un restaurante o tiene un abasto, es importante que, en caso que debe de abrir en ese día, que no le venda a un judío que tiene la obligación de efectuar el ayuno. Aunque, como dice aquí Shkonaru, aunque existe frente a otro restaurante y digan esa persona va frente, no le está permitido. De todas maneras, está permitido al dueño de almacenes vender pan y el resto de alimentos que no se comen ahí, sino que cada uno lleva para comer en su casa. O sea, pan y demás productos sí está permitido, porque siempre tenemos la presunción que la persona compró su pan no para comer ahí mismo, sino para comer después de el ayuno. Por cuanto que uno puede apoyar en que no es la intención del que los compra comerle durante el ayuno, sino cuando éste termine. Y también se puede suponer que la persona que compró estos alimentos lo hizo para alguien que está exento del ayuno, como ser un enfermo, un niño, etc. Está permitido probar una comida en un ayuno para ver si necesitan sal o condimento, siempre y cuando se percate de no tragar la comida que probó, sino que la expele enseguida y luego de haberla probado. Es decir, la mujer que hace en la cocina y que cocina en el día de ayuno, se le permite de testear, no tragar ni comer, testear
con sus lenguas, es si le falta sal, si le falta algún condimento, siempre y cuando esta comida no lo traguen, sino le expelen, le boten nuevamente. Y está permitido que ingrese a su boca hasta la medida de reveir 86 miligramos. Hasta la cantidad de 86 miligramos está permitido, porque como hemos visto en todas las leyes, uno transgrede cuando toma mayor de 86 miligramos o cuando come mayor que tamaño que kazai. Si debe que se percata de no tragar nada, pero si duda que tal vez tragar algo, que pruebe un poquito y lo expele enseguida. El día de Yom Kippur y de Tisha B'Av no le es permitido probar una comida, incluso que sepa que puede expeler todo de su boca enseguida, luego de haberle probado. Es decir, Yom Kippur como Tisha B'Av, que son los días severos y de ayunos, no se puede hacer la práctica que hemos dicho anteriormente. Y los Ashkenazim se cuidan de no probar la comida en ninguno de los 4 ayunos. Los Ashkenazim son un poco más severos al respecto. Cualquier pregunta y quietud que tengan. Sí, Rebeca, más adelante veremos en la sección quién está obligado a ayunar y quién no está obligado a ayunar, y ahí se responderá a tu pregunta. Ley 11. Es conveniente cuidarse de no enjuagarse la boca por la mañana al levantarse en el ayuno. De toda manera, quien está acostumbrado y le cuesta mucho no enjuagarse su boca por la mañana, puede realizarlo siempre y cuando se cuide que no entre a su boca más de una medida de reveir 86 miligramos en un solo buche, y que asimismo se practique de no tragar nada de agua, sino que la expele de inmediato. Y de esta manera, el que acostumbra a lavarse los dientes con cepillos en todas las mañanas y le cuesta demasiado no levantarse en un día de ayuno, y asimismo el que tiene un mal aliento, si no se lava a sus dientes con cepillo de dientes, le es permitido lavarse los dientes en ayuno según las condiciones enumeradas. Y en Tisha B'Av no se permite a menos que parezca un gran sufrimiento por esto o por mal aliento. Y con una condición extra, que se cuide mucho de enjuagarse boca abajo para que el agua no llegue a su garganta. Entonces, en un principio, en los días de ayunos, no debemos ni cepillar los dientes ni enjuagarse en la boca. Pero si a una persona le cuesta de estar todo el día sin lavar los dientes o enjuagarse la boca, entonces podría efectuarle siempre y cuando no trague mayor de 86 milímetros, que dijimos que es la cantidad que a partir de ella, si uno lo traga, ya transgrede el ayuno. No está permitido mascar chicle en un ayuno, a menos que no tenga sabor, excepto en Yom Kippur, que lo correcto es ni siquiera mascar chicle sin endulzante. Bueno, tomando un poco de la regla anterior, lo que está permitido o no está permitido, algunos sabios y algunos poskim permiten en ayunos masticar chicle, excepto que no tenga sabor. Si tiene un sabor no es permitido, pero si no tiene sabor se permite, pero porque en realidad
las salivas que va a generar va a ser menor que 86 miligramos que dijimos anteriormente. Y tomando esta ley, entonces estrictamente será permitido, pero no Yom Kippur. Obviamente es bueno abstenerse de hacerlo. Una persona sana que ayuna y debe tomar píldoras porque le duele la cabeza o la garganta, etc., le es permitido tomarles sin agua. Y si estas píldoras tienen endulzante y se le mastica o devuelve en la boca y no se la traga, hay que evitarlas. Y si las píldoras son por necesidad de un enfermo agudo, está permitido. Es una de las preguntas que muchos están preguntando: ¿está permitido tomar las píldoras, las pastillas, o no está permitido? Ya vemos aquí que le está permitido tomar sus píldoras, pero intente de efectuarle sin agua. De acuerdo a la Halajá, está permitido fumar en todos los ayunos a aquel que está acostumbrado, es decir, la persona que tiene el hábito de fumar y no puede dejar sus cigarrillos. De acuerdo a la Halajá estrictamente se le está permitido, no existe ninguna que le prohíbe. De toda manera es correcto ser más estricto en Tisha B'Av y evitar fumar por placer. Es decir, evitar por placer si es el cuerpo de las necesidades que uno tiene. Y cuán bueno y grato es evitar fumar durante todos los días del año, ya que es sabido y divulgado por grandes científicos y médicos que el fumar es muy dañino y provoca enfermedades difíciles y acorta la vida de la persona, y que cuide su alma y se aparte de esto, cumpliendo la advertencia de la Torah, y cuidarán mucho de sus almas. Es decir, está permitido fumar en los ayunos, pues bueno, de acuerdo a la Halajá, no hay ninguna prohibición para la misma, pero uno debe de eliminar en general el hábito del cigarrillo, porque hay una ley general que dicen y cuidarán mucho sus almas, y sabemos que el cigarrillo te genera un daño a tu alma, te genera enfermedades y se acortan. Por lo tanto, las personas que fuman transgreden esta ley. Pero está permitido el tabaco o perfumes en el día de ayuno, exceptuando Tisha B'Av, en donde hay que ser más estricto en sí. Entonces, la costumbre de expeler el tabaco es una costumbre que se efectúan, está permitido, o oler el perfume, entonces te elimina esa saciedad o minimiza esa saciedad del hambre. El que se olvidó y comió en un ayuno y se acordó y luego que realizó esto, no le es permitido seguir comiendo, sino que debe complementar el ayuno. ¿Qué pasa si una persona ese día jueves desayuno normalmente por costumbre y de repente un amigo o le recordó, leyó que es el ayuno de Tisha, el ayuno de Asar de Tevet? ¿Qué tiene que hacer? Si ya comió y transgredió, la ley dice, interrumpe ahí de comer y empiece su ayuno a partir de ese momento. Incluso que haya comido en demasía, no les es permitido seguir comiendo. Y de acuerdo a la Halajá, no está obligado a ayunar en otro día, a menos que quisiera reparar su equivocación. Más, si este ayuno que quiere hacer en otro día para compensar su error, lo perjudica en su estudio de la Torah, no debe ayunar y compensar su falta por medio de hacer acá y estudiar más horas de Torah. El que se olvidó y comió en un día de ayuno,
si comió un kazait 29 gramos o más, a pesar que debe complementar su ayuno, que no diga anenu en minja, pero si comió menos de esta cantidad, sí debe recitar anenu en minja. Entonces, es el caso que la persona comió, imagínate una persona que desayunó en la mañana, tomó su cafecito y su dulce, pero y después recordó que es ayuno, interrumpa el momento de comer en este momento. Si tomó menos de 86 gramos mililitros que vimos anteriormente, que es Revit, y si tomó menos la cantidad duro de 29 gramos, que es la cantidad de kazait, entonces efectúa su ayuno normal, no efectúa ninguna transgresión, y también puede decir el rezo que se añade en el día de ayuno, que es aneno. Pero si comió más que kazait, más 29 gramos, entonces continúa su ayuno, pero en el rezo de minja no dice aneno. Sí, Alberto, si tú vas a ver en el rezo, el rezo de Amidá, vas a encontrar en la sección de tu rezo de la Amidá, en la sección de aneno. Si no lo consigues, me escribes y te indico cómo llegar a esta página. El que se olvidó y bendijo en un día de ayuno sobre una comida o bebida, y cuando iba a probarlo se recordó que estaba en un ayuno, que pruebe de esta comida o bebida para no pronunciar una bendición en vano, ya que la prohibición de recitar una bendición en vano es más grave que la de comer en un día de ayuno. Aquí hay una ley interesante. ¿Qué pasa si el día de hoy olvidé que era un ayuno, efectué el rezo sobre las frutas que voy a comer, y antes de meter en la boca, recordé que es el día de hoy de ayuno? ¿Qué hago? ¿Lo como o no lo como? Pues el día de ayuno no puedo comerlo, porque resulta que transgredo el día de ayuno. Pero por otro lado, ya dije una bendición que tiene el nombre del Creador. Y hemos dicho que es más importante o más severo el nombrar el nombre Creador en vano. Por lo tanto, la persona tiene que continuar con su comida. Obviamente intentan comer menos de la cantidad mencionadas, pero más grave, pronunciar el nombre Creador en vano que el transgredir el ayuno. Es una ley importante que lo sepan. Y que todo modo que se pecase de probar solo un poquito para que su bendición no sea en vano. Y es claro que no debe seguir comiendo, y luego que probó de esta comida bebida, le es permitido decir aneno en minja, siempre y cuando no haya comido la medida mencionada, ya que no comió la medida especificada anteriormente. Es decir, cuando dijo la bendición y entonces comió, que come menos que kazait, y al comer menos que kazait, entonces puede decir la bendición de aneno. La ley 18. Está permitido hacer una jupá en el ayuno de 10 de Tevet y el ayuno de Gedalia. Y así mismo en el ayuno de 17 Tammuz, de acuerdo a costumbres sefaradim, que no hacen hincapié en la cuestión de no hacer casamiento, sino a principio del mes de Av. Y de todas maneras, si es posible, es preferible postergar la jupá para después de la salida de las estrellas del día del ayuno. En un principio, por ejemplo, se es permitido casarse y hacer la jupá en el 10
de Tevet, y el ayuno de Gadaliah, que es el 3 de Tishrei. Muy bien, aquí entonces está la pregunta que hicieron anteriormente sobre quién son los extensos y no los extensos de hacer los 4 ayunos. Cualquier pregunta, inquietudes que tengan, pueden efectuarle al info@isaacchocron.es. Los niños están exentos de estos ayunos. Todos los niños están exentos. Ni siquiera 1 hora deben de ayunar. Incluso si llegaron a la edad en que tienen conciencia del duelo por la destrucción del Bet HaMikdash. 13 años para el hombre, 12 años para la mujer, están exentos de estos ayunos. Incluso que quisieran ser estrictos consigo mismos y quisieran ayunar, hay que impedirlo. Y hay quienes se cuidan de no dar en un ayuno a los niños sino pan y agua. Y esta es la costumbre de varias comunidades ashkenazim. Sin embargo, de acuerdo a la costumbre sefardí, es dar a los chicos todo lo que necesitan. Lo que dice esta halajá, y muchos que quieren enseñar a su hijo en esta halajá, esta ley, es que el ayuno hay que hacerlo a partir de los 12 años para la mujer, a partir de 13 años de los niños, cuando cumplen su mayoría de edad. Antes de esta edad, no deberían de ayunar, aunque tengan el conocimiento, aunque asimilen cuál es el significado de estos ayunos. Las embarazadas y las que amamantan también están extensas de ayunar el 17 de Tammuz. Entonces, Rebeca, ¿ves? Estás extensas de ayunar el 17 de Tammuz, el 10 de Gadaliah y 10 de Tevet, porque toda la mujer embarazada y que amamantan a su bebé están extensas de eso. Incluso que quisieran ayunar, no hay que permitirles. Incluso no hay, si ustedes desean ayunar, no hay que permitirlo porque están en una extensión. No hay la obligación de hacerlo. Se considera embarazada, vamos a ver qué es la definición de embarazada, a toda mujer que se puede conocer su embarazado cuando haya transcurrido 3 meses del embarazo. Es decir, el embarazo se reconoce a partir de 3 meses que están dentro de la barriga, de la gestación. Pero si sufres náuseas y vómitos, están extensas de todos esos ayunos, también previo a los 3 meses de haber quedado embarazada. Es decir, dijimos que la embarazada, la definición es a partir de los 3 meses. ¿Qué pasa si una persona está embarazada y tiene 1 mes o 1 mes y medio? Si siente náuseas, si siente malestares, entonces también están extensas de efectuar el ayuno. Y especial si ya pasaron 40 días desde que quedó embarazada, y una mujer que amamanta, aunque haya dejado de amamantar, si está dentro de los 24 meses de haber dado la luz, está extensa de ayunar. Así como también una mujer que abortó está extensa de ayunar en los 24 meses posteriores. Todo aquí dice que es importante también toda la mujer después de los 40 días, porque sabemos que a partir de los 40 días entra el primer componente del alma. Recuerda que el alma, quien ha estudiado conmigo en la Kabbalah, tenemos 5 componentes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Entonces el primer componente se introduce dentro de los 40 días. Por eso
las leyes de si se puede abortar antes de 40 días o menos de 40 días, el cual tiene que consultar a su rabino, pero justamente uno de los criterios es que antes de los 40 días todavía no entró el primer componente Nefesh, y después de 40 días no, sí ha entrado. Por lo tanto, si ya pasaron 40 días y tienen malestar y todavía no cumplieron los 3 meses, están extensas de ayunar. Entonces, esa es la definición de qué significa una mujer embarazada, desde los 3 meses para adelante o de los 40 días para adelante, pero si tiene náuseas y tiene malestares, también se considera antes. ¿Y qué se considera una mujer que amamanta? Es decir, desde que tiene su bebé hasta 24 meses después, 2 años después, está dentro de considerarlo que amamanta. Aunque dejó de amamantar a su bebé después de los 6-7 meses, es considerada que está amamantando. Y también la mujer, entonces, que abortó, que tuvo el aborto, no tiene su bebé, también está en esta categoría de mujer que amamantan y por lo tanto también están extensas de efectuar el ayuno. Cualquier pregunta, inquietudes y dudas, por favor, hacerlas. La mujer está embarazada que están amamantando o que abortaron y que están extensas de ayuno, es preferible que coman únicamente lo necesario y no que coman postres o comidas innecesarias. Es decir, ya dijimos que a la mujer embarazada se le permite, ya dijimos que a la mujer que amamanta le está permitido. Lo que viene de esta ley a indicarnos que debemos de efectuar el ayuno o la comida que está permitido estrictamente lo necesario, que no coman ni por gula, ni por placer, ni por postre, coman lo que necesitan su cuerpo. Es decir, aunque le está permitido y le autoriza comer en esos días de ayuno, tienen que cuidarse de qué están comiendo. ¿Qué pasa de un enfermo que está fuera de peligro? Está exento de ayunar durante los 4 ayunos, por cuanto los Jajamim no decretaron estos ayunos para personas enfermas. Incluso en Tisha B'Av, que coma y no dude, incluso un enfermo que se curó y que todavía no recuperó su fuerza, le es permitido comer y tomar, si teme que al no realizarlo le llevaría a la enfermedad. Entonces ya vimos, aunque una persona que ya salió de peligro, está extenso de efectuar el ayuno. Y lo mismo, la pregunta que han hecho ustedes y me hacen muchas veces es el anciano. ¿El anciano debe ayunar o no debe ayunar? Y como estudiamos en aquel momento, un anciano débil que sufre en su ayuno, a pesar que se fortalece y camina como una persona sana, la alajá para él es como un enfermo que no corre peligro. Entonces la ley de un anciano que está débil es considerado a un enfermo que ha sido recuperado y por lo tanto está extenso de ayunar los 4 ayunos. Y no debe preguntarle a un médico si puede ayunar y le es prohibido ser estricto consigo mismo de ayunar. Es decir, la halajá dice aquí que no tiene que consultar a un médico. ¿Podré yo ayunar o no puedo ayunar? ¿Tengo la fortaleza o no tengo fortaleza para ayunar? Que no haga esa consulta al médico. ¿Por qué? No debe de ayunar. Y tampoco entonces dice que la halajá que tiene que ser estricto con él mismo
no debe ayunar y tiene que comer, como dijimos en el caso de la persona enferma que se sanó, que come con moderación, que no coma por gula, que come solamente para fortalecerle, como dijimos anteriormente, pero no debemos de permitir que ayuno. Por ejemplo, si es un padre, un abuelo de nosotros, no debemos de permitir. Vamos a ver también algunos casos especiales. El novio y la novia dentro de los 7 días de casamiento deben ayunar en los 4 ayunos. Es decir, un novio y una novia que se casó y se encuentran dentro de los 7 días, deben de ayunar estos 4 días. Recuerden que en 7 días se hace las festividades de los 7 días. Por lo tanto, si coincide el ayuno de uno de esos ayunos, deben de ayunarse. Y así mismo los 3 encargados del pacto de Abraham, como es el Moel, el Sandak y el padre del bebé, deben ayunar en los 4 ayunos si es que alguno de estos acontece en el del Brit. Y si el ayuno acontece en Shabbat y se pasa para el día domingo, tanto el novio, novia como los 3 encargados del Brit Milá no complementarán su ayuno, sino comerán y tomarán después, luego de Hatzot Ayom, del mediodía. Es decir, ¿qué pasa si el ayuno coincidió hacia el día sábado, pero lo pospusieron el ayuno para el día domingo? Entonces, como anteriormente hemos dicho, en este caso, los novios y los 3 del pacto pueden comer a partir del mediodía. Ojo, cuando digo mediodía no me refiero al 12 de mediodía. Ustedes ven el cartelario, de acuerdo a donde se encuentran, cuando es Hatzot Ayom en su país. En algunos sitios es 1 o 2 de la tarde alrededor. Entonces, a partir de Hatzot Ayom sí está permitido comer. Incluso el ayuno de Tisha B'Av, que se pasa para el día domingo, por cuanto que es el día festivo para ellos. Incluso que quisieran ser estrictos consigo mismo y ayunar en un ayuno que pasó al día domingo, no le es permitido. Y más aún, le es prohibido al novio o a la novia, dentro de los 7 días, luego del casamiento, y al Moel y al Sandá, y al padre del bebé, en día del Brit Milá, ayunar en un ayuno particular, por cuanto que es un día festivo para ellos. Incluso en un ayuno de recordatorio de sus padres, que se llama Yotzat. La norma para cuando cae un Pidyon HaBen en un día de ayuno, ¿qué pasa cuando cae Pidyon HaBen, que son 30 días en un día de ayuno? Que debe el padre del bebé ayunar en este día. Es decir, también en ese día el padre de la criatura tiene que ayunar. Y solo si es un ayuno que se pasa al día domingo, no complementa su ayuno, sino come y bebe luego de Hatzot mediodía. Lo mismo que dijimos, la misma ley anteriormente lo aplicamos aquí. Lo mencionado dije solamente cuando la mitzvah se cumple en su día, más si se posterga la mitzvah, por ejemplo, que hayan a 31 noches desde el nacimiento del Bejor en Shabbat y se pasaron a pedir para el día domingo, se debe realizar un ayuno completo, incluso en un ayuno pasado al domingo, incluso un berit que no se hace en un tiempo y fue fijado para un día de ayuno que se postergó a domingo. Tanto el Moel como Sandak, el padre del bebé, deben ayunar todo el día. Es decir, cuando hemos dicho sobre el Brit Milá y Pidyon HaBen, que está permitido comer en caso que fue postergado al día domingo,
y pueden permitir, pueden comer después de Hatzot, después del mediodía. Eso solamente si el Brit se cumple dentro de la fecha y el horario que es permitido. A pesar que hay quien opina que Gedalia, hijo de Hikam, fue asesinado el día de Rosh Hashanah y se pasó de uno para el día siguiente de Rosh Hashanah, de todo modo, por cuanto que se fijó el día de Tishrei para ayunar Gedalia, en nuevas novias deben ayunar igual, solo si el ayuno de Gedalia acontece el Shabbat y se posterga para el día domingo. No deben complementar el ayuno como se explicó anteriormente. Entonces esta ley 7 es más una ley aclaratoria para que alguno que dice que alguno de Tzom Gedalia, que lo hacemos el 3 del mes de Tishrei, realmente no en ese día fue que lo mataron, sino fue matado en Rosh Hashanah, pero como Hashanah es el primer y segundo día, son días festivos, se le postergaron para el día 3. Por lo tanto, se pregunta si se aplica o no se aplica la ley anterior. Y entonces la ley dice aquí, como el día 3 fue fijado, hacemos la ley como si fuera el 3 de Tishrei. Pero si le postergamos, porque cayó, por ejemplo, como en estos años, que cayó el día sábado, entonces se permite postergarle el día domingo, entonces se cumple lo anteriormente dicho. A todo lo extenso de un ayuno le es permitido comer en el día del ayuno por la mañana, y ni siquiera deberían de ayunar algunas horas. En novias, novias y los encargados de Brit Milá que comen un día de un ayuno postergado, comerán luego de Hatzot Hayom. Y más aún, no es necesario que todos los extensos del ayuno coman menos de 29 gramos en un tiempo mínimo. Lo cuarto es que coman con discreción, ingiriendo alimentos verdaderamente necesarios, y que no coman manjares para tener disfrute en la comida y la bebida. De toda manera, a una persona enferma que necesita comer carne y otras comidas importantes para fortalecerse y curarse de su enfermedad, le es permitido comer estas comidas. Todo lo extenso de un ayuno no deben hacer una anulación de promesa antes de comer en el día ayuno. Asimismo, no deben hacer ninguna expiación por cuanto que comieron y bebieron en un día de ayuno. Incluso un enfermo que se curó después de esto no está obligado a ayunar en otro día a complementar el ayuno, por cuanto que estos ayunos decretados por nuestros sabios no fueron sino destinados a gente sana que puede ayunar. Una norma al respecto al consumo de remedios en un día ayuno ya hemos explicado en el capítulo 1, Alajá 13. Pregunta, inquietudes y dudas. Espero que le ha sido claro todas las leyes de alajot del ayuno. Cualquier persona que tenga pregunta o inquietud de lo que debe hacer, lo que no debe hacer en el día de ayuno, por favor me pregunta y me consulta. Esa clase ha sido resumen de lo que hemos estudiado anteriormente. Que tengan entonces ustedes un Tzom-Kal, un ayuno fácil, y nos vemos entonces en la próxima clase donde seguiremos estudiando los alajot. Que tengan un Shabbat Tov.